Hola amigos de AN Panamá, nos encontramos hoy con la licenciada Marcela Galindo de Obarrio, la presidenta de la Cámara de Comercio de Panamá, quien estará en una interesante entrevista con nosotros para explicarnos un poco de cómo ha sido el 2022, el desarrollo económico de Panamá y cuáles son también las perspectivas que se tienen para el 2023. Antes de comenzar esta entrevista, lo dejamos con una pequeña reseña de un perfil de la presidenta de la Cámara de Comercio. Marcela Galindo de Barrio es egresada de la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos y del University of Twente en Holanda. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en gerencia de operaciones y comercial de diversas actividades económicas. Actualmente es la gerente de división farmacéutica de Corporación IMPA Doel. Ocupó los cargos de vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y directora del Grupo número 10 Salud y Químicos del gremio. Representó a la Cámara de Comercio de Panamá en la Mesa de Salud del Diálogo del Pacto del Bicentenario y en la Comisión para el Mejoramiento de la Salud del Ministerio de Salud. Forma parte del grupo fundador de Todo Panamá, movimiento apolítico, ciudadano, cívico y gremial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días y gracias por esta entrevista. Bueno, primero que todo, para comenzar esta entrevista, usted es la primera mujer que ha asumido el cargo de presidente de la Cámara de Comercio en Panamá. Esto es un hito. ¿Cómo ha sido este trabajo en los 7 meses que tiene de estar ya al frente del gremio? Bueno, realmente ha sido muy interesante, ha sido un trabajo de muchísimo aprendizaje. Lo más importante ha sido el apoyo que he recibido en todo momento de parte de todo el personal de la Cámara, de todo el grupo de expresidentes de la Cámara de Comercio, del grupo de asesores, y eso es lo que hace realmente que el trabajo sea exitoso y que el trabajo sea llevadero. Saber que al final del día uno como presidente es la figura, es quien da la cara, pero lo que sale de la Cámara del Comercio al final del día es un trabajo en equipo, que es el resultado de muchas personas que estamos todos pensando lo mismo, analizando las mismas situaciones y viendo cuál es la mejor manera que tenemos nosotros entonces de poder emitir una opinión como Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, siempre buscando un balance y siempre buscando esos mejores intereses para el país. Le ha tocado prácticamente ya la era, por así decirlo, post-pandemia. ¿Cómo ve usted cómo ha sido el panorama empresarial en Panamá ya después de la post-pandemia, después de 2 años difíciles que se tuvo? Bueno, yo creo que tanto en Panamá como en diferentes países del mundo, la época de pandemia y la época pospandemia ha sido como una montaña rusa, ¿no? En Panamá veníamos bastante bien antes de la pandemia, veníamos recuperando cifras que no habíamos visto en años anteriores. Luego viene la pandemia, como tú bien sabes, en Panamá tuvimos un periodo de cuarentena bastante prolongado que le puso un alto, muy abrupto a toda una serie de actividades económicas y tuvo un impacto muy grande en el tema del empleo, sobre todo el empleo formal. Entonces, los 2 años que hemos tenido después de pandemia han sido años con un enfoque en la recuperación, tanto recuperación económica como recuperación de empleos. En materia económica, realmente hemos venido retomando rumbo, hemos venido avanzando y ya estamos alcanzando esos niveles alcanzando incluso hasta superando en algunos casos esos niveles del 2019. En el caso de la recuperación de los empleos, sí estamos un poco atrasados todavía, hay que meterle un poco más de empeño. Sin embargo, bueno, yo creo que es todo parte del diario vivir. Luego de la pandemia también vienen situaciones complicadas a nivel internacional, unas resultado de la pandemia, como por ejemplo los temas de las interrupciones en las cadenas de suministro y el resultado que eso tiene en los costos de importación de una serie de productos o de bienes. Asimismo también entonces el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que es algo que viene a impactar realmente en el mundo globalizado en el que vivimos. Un conflicto en Europa nos viene a impactar a todos. Entonces, estamos teniendo diferentes situaciones, no solamente internas, sino externas también, que están un poco impactando nuestro desempeño. Sin embargo,
Panamá, digamos, el crecimiento económico del 2023 fue muy positivo cuando nosotros consideramos todas estas situaciones internacionales. En la Cámara de Comercio habíamos proyectado inicialmente un crecimiento del 6.5% del Producto Interno Bruto y cerramos el año con un 7.5% y ahora para el 2023 también tenemos una bastante buena perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto alrededor del 6.4%. Ese es el balance que tienen ustedes al respecto del 2022, de Sí, cómo se ha ido, cómo se desarrolló el 2022. sí, mira, entrando un poquito más en profundidad en el 2022, como te digo, inicialmente una proyección de crecimiento económica de parte de la Cámara de Comercio del 6.4, terminamos mejor que eso, terminamos con un 7.5. Ahora bien, ese 7.5 es la cifra macro. Entonces ahora tenemos que entrar un poco a analizar los diferentes sectores, cómo se desempeñaron, para poder evaluar cuáles están mejor, cuáles necesitan un poco más de empuje o de apoyo. La economía panameña, digamos a grandes rasgos, nosotros podemos dividirla en dos. Podemos dividirla en lo que es la economía doméstica, es decir, los trabajos, las actividades económicas, los bienes, los servicios, que se queda, digamos, el dinero y los fondos aquí en Panamá dando vueltas. Entre ellas tenemos el comercio, tenemos la construcción, tenemos la prestación de bienes y de servicios legales y financieros, entre otros. Y tenemos entonces la actividad económica enfocada hacia el exterior y hacia brindar servicios al exterior, como es el caso del Canal de Panamá, los puertos, todo el sector logístico, incluso la exportación de minerales metálicos como es el cobre. Entonces, durante la pandemia, esa economía enfocada hacia el exterior, salvo lo que era la parte de exportación de bienes y servicios, pero la economía enfocada a servicios al exterior, como el Canal de Panamá, el sistema logístico, puertos, etcétera, eso se mantuvo andando durante la pandemia y digamos que al final del día eso es lo que llega a sostener un poco la economía panameña en ese periodo tan complicado de cierre. Sin embargo, sabemos que las actividades económicas domésticas, como ya bien te dije, el comercio, construcción, entre otros, sí estuvieron cerrados por un periodo prolongado de tiempo y ahí es donde se vieron el turismo, y ahí es donde se vieron las mayores afectaciones con hoteles, restaurantes, comercios de diferentes tipos, compañías inmobiliarias que estuvieron con las puertas cerradas por mucho tiempo y cuyo personal sufrió mucho, ya que se vio, digamos, o en suspensión de contrato laboral o incluso que cesaron su contrato laboral con una compañía determinada. Lo interesante es que este año que acaba de culminar 2022 ya se empezó a ver una mejora significativa en esas actividades económicas domésticas o internas. Lo vemos, por ejemplo, en el caso del comercio. El año 2022 ya venía con un momentum el comercio recuperándose y el año cerró muy fuerte con las compras de fin de año. Sí. Yo creo que todos pudimos ver el gran movimiento que había en las diferentes tiendas, en los diferentes centros comerciales del país para estas fechas de fin de año. Eso fue muy positivo. También algunos segmentos de la construcción han venido mejorando, han venido desempeñándose y si bien el turismo está lejos todavía de estar donde queremos que esté, sin embargo empezamos a ver un gran movimiento de turistas para fin de año. Ahora estos primeros 2 meses del año ha bajado un poquito, pero se tiene la expectativa que se vuelva a retomar. Sabemos que estamos en la época, digamos, de verano panameño, que es la época alta del turismo. Así que todos estos son sectores que queremos ver que sigan con ese momentum y que sigan mejorando y que sigan repuntando. Según las perspectivas que tienen, entonces, este 2023 será mucho mejor que el 2022. ¿En cuánto creen ustedes que pueda estar creciendo? Bueno, como te digo, al final del día, el 2022 lo cerramos con un crecimiento económico del 7.5, luego de haber proyectado inicialmente un crecimiento del 6.4, 6.5. Es decir, el 2022 cerró mejor de lo que habíamos proyectado a principios de año. Para este 2023 tenemos, ahora, empezando el año, tenemos proyectado un 6.5% de crecimiento. Sabemos que la CEPAL, que el BID y que otras entidades están más o menos por esos números, incluso un poquito más.
Y es cuestión de ver entonces cómo se va desarrollando el año, esperando que el resultado a fin de año sea mejor que el que hemos proyectado a principios de año. Sin embargo, como te digo, un 6.4 o 6.5% de crecimiento es una cifra bastante buena y bastante positiva cuando tomamos en consideración que para el 2023 puede haber una desaceleración en los Estados Unidos, puede haber una recesión en el mercado chino y puede haber una recesión en la Unión Europea. Es decir, las tres grandes economías del mundo pueden entrar o en recesión o en desaceleración para el 2023. Sin embargo, las perspectivas económicas de Panamá siguen siendo positivas. No podría de extrañar de que se podría llegar hasta doble dígito, por así decirlo, de esta manera, de que en este 2023 pueda que se reactive mucho más empleo, pueda que crezca el turismo. O sea, puedan haber algunos aspectos que puedan llegar a Panamá, porque Panamá parece que es como una sección en la región, así que se espera un crecimiento cuando de nuevo sobrepasa lo que se espera. Bueno, evidentemente yo creo que eso es lo que más quisiéramos ver todos, ¿no? Decir, oye, al final del día superamos muchísimo las expectativas y llegamos a un crecimiento mucho mayor, incluso un crecimiento doble dígito. ¿Qué podemos hacer para eso? Sabiendo que ya tenemos diferentes sectores de la economía que, digamos, están consolidados en Panamá, ahora tenemos que voltearnos y ver cuáles son esos otros sectores o segmentos de la economía en los cuales hay mucha más oportunidad de desarrollo todavía. Nosotros, por lo menos en la Cámara de Comercio, aparte de los sectores tradicionales de la economía panameña, hemos identificado, número uno, el turismo. A ver, en Panamá existe turismo. Sin embargo, hay un potencial muchísimo más grande para el turismo en Panamá. Esa es una actividad económica que tenemos que desarrollar fuertemente, que tenemos que prestarle mucha atención. Cada dólar de turismo que llega a Panamá se multiplica por 3. No solamente eso, sino que es una actividad que tiene el potencial de generar muchísimas plazas de empleo. Para eso necesitamos un poco más de organización, necesitamos un poco más de coordinación entre el Estado y el sector privado. Sin embargo, yo creo que el sector privado siempre tiene la potestad y tiene ese deseo, ese ánimo de siempre seguir andando, de seguir echando hacia adelante, de seguir buscando y desarrollando actividades para entretener a los turistas, siempre entonces que el Estado cumpla con su rol de hacer esa promoción internacional de Panamá para atraer a los turistas al país. Otro sector importante es el sector agroindustrial. Nosotros durante la pandemia se evidenció muchísimo la necesidad de fortalecer nuestro sector primario, nuestro sector agropecuario, nuestro sector ganadero. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de desarrollar y fortalecer la agroindustria, evidentemente necesitamos fortalecer ese sector primario, pero más allá de eso, lo que decimos es, agarremos ese producto que viene del campo, que sale del suelo, que se cosecha, y veamos cómo podemos agregarle valor a ese producto, ¿no? Una vez que tú le agregas valor a ese producto, que tú lo transformas, que tú lo modificas, entonces ese producto puedes venderlo a un mayor precio de lo que estás vendiendo, digamos, el producto en bruto. Entonces, en la agroindustria también hay un gran potencial y por supuesto que siempre seguir fortaleciendo lo que es nuestro sector logístico. Es importante que nosotros en Panamá, siendo un sector tan importante, empecemos a ver hacia el futuro. ¿Qué es lo que necesita el sector logístico en cuanto a logística verde? ¿Cuáles son las tendencias que se están dando a nivel internacional en cuanto a inteligencia artificial que evita que se interrumpan las cadenas de suministro? Así que, pues, hay oportunidades allá afuera que evidentemente nos van a llevar a tener un mejor desempeño económico de lo que hemos proyectado inicialmente. Sí, ¿cuál ha sido el papel de la Cámara de Comercio ante las problemáticas del país, por lo menos como el alto costo de la vida y la situación actual de la Caja de Seguro Social? ¿Qué papel ha desempeñado la Cámara de Comercio? Mira, yo creo que es importante destacar que la Cámara de Comercio, no solamente ante la situación que se vivió este año, sino ante diferentes situaciones que hemos vivido a través de los años, la Cámara de Comercio siempre ha jugado un rol importante en
en decir que necesitamos hablar, que necesitamos dialogar y que necesitamos encontrar consensos entre las diferentes partes que componemos la estructura social de nuestro país. En ese sentido, nosotros hemos participado en una multiplicidad de diálogos muy bien estructurados que han arrojado muy buenos resultados. El más reciente, el diálogo del Pacto por el Bicentenario, fue un diálogo que, como todos sabemos, se hizo en varias etapas y que se desarrolló a lo largo de 5 o 6 meses, arrojó resultados muy buenos, muy concretos, donde todas las diferentes partes o los representantes de las diferentes partes y los diferentes sectores teníamos que sentarnos y teníamos que llegar a acuerdos y consensos. Entonces, yo creo que ese es el tipo de visión que nosotros tenemos que tener como país para los grandes problemas o digamos esas áreas que necesitan mejorar en nuestro país, como lo son, por ejemplo, la educación, la prestación de servicios de salud y el tema de la caja de seguro social. El tema de la caja de seguro social es el tema de mayor relevancia que nosotros tenemos que atender de manera inmediata. Sabemos la situación en la cual se encuentra el sistema de pensiones de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. Sabemos que para el 2024, de no hacer nada, de dejarlo como está, vamos a estar en un déficit de $1.000 millones. Eso significa que el Estado va a tener que salir a buscar de una manera u otra, ya sean impuestos, ya sean préstamos, $1.000 millones. Pero hay una parte importante que tenemos que recalcar. La plata del Estado no es plata del Estado. La plata del Estado es plata de los panameños que pagamos impuestos al Estado, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros todos como nación debemos seguir haciendo ese empuje de la necesidad de atender de manera inmediata la situación del programa de invalidez, vejez y muerte para encontrarle una solución sostenible. Esa es la palabra. No decir, busquemos dinero y metámosle dinero a este sistema que ya sabemos que no funciona, sino decir, tenemos que sentarnos todas las partes, presentar propuestas concretas y que esas propuestas sean evaluadas y podamos determinar cuál propuesta le brinda una solución sostenible a la situación del programa de invalidez, vejez y muerte. Todavía estamos a tiempo para poder recuperar ese programa y no tratar de hacerlo cuando ya esté muy cerca y tomar decisiones a la ligera. Mira, como yo digo, la verdad que no es cuestión de que si estamos a tiempo, no, es que es cuestión de que tenemos que hacerlo, ¿no? Hay opciones que se tienen y tenemos que ser conscientes que cuando hablamos de rescatar el programa, también puede ser modificar el programa. O sea, cómo está funcionando el programa va a ser necesario modificarlo. Lo importante es que exista esa opción de sentarnos, de dialogar, pero de ya más allá de palabras, digamos, no quiero decir palabras vacías, pero más allá de palabras, el poder sentarnos con propuestas firmes a evaluarlas. Y te digo por qué. La situación financiera del sistema de pensiones, invalidez, vejez y muerte ya ha sido validado y confirmado tanto por la Junta Técnica Actuarial como por la OIT. Entonces ya sabemos que esos números son los correctos, son los certeros y que esa es la situación financiera de la Caja del Seguro Social. Ahora, con esa información en mano y con esa data financiera, es momento entonces de someter las propuestas a ese escrutinio de pasar por el análisis financiero para poder identificar cuáles propuestas funcionan y cuáles propuestas no. Ahora bien, es posible que no haya una sola propuesta que funcione al 100%. Es posible que tengamos que sentarnos y agarrar una parte de la propuesta del sector privado, agarrar una parte de la propuesta del sector trabajador, agarrar una parte de la propuesta de la Universidad de Panamá, por decirte algo, ¿no? De cualquiera que tenga una propuesta, agarrar partes de esas propuestas y sentarnos todos los grupos sociales interesados, afectados de interés de una manera u otra, en construir juntos una propuesta. En torno a lo que es la competitividad de Panamá como país, ¿cómo lo perciben ustedes a nivel internacional? ¿Cómo está posicionado Panamá a nivel competitivo? Yo creo que Panamá es un país que tiene una serie de fortalezas importantes. Yo creo que a veces nosotros los panameños podemos tender a ser
muy autocríticos y ser muy duros con nosotros mismos. Sin embargo, cuando uno sale y ve la realidad de otros países vecinos, uno se da cuenta de lo que nosotros tenemos aquí en Panamá. Panamá es un país que posee grandes riquezas. Lo que necesitamos es ver cómo podemos utilizar esas riquezas de la mejor manera posible, de la manera más eficiente posible. Si Panamá no fuese un país competitivo, no hubiéramos llegado al punto donde estamos. No tendríamos un canal que opera como opera, por ejemplo, ¿no? Que eso es un gran caso de éxito del sector público, el Canal de Panamá. Y yo creo que necesitamos tomar ese ejemplo del Canal de Panamá, del sector logístico, que son sectores digamos que tiene un gran renombre a nivel internacional en Panamá. El comercio en Panamá también es importantísimo, o sea, es de renombre a nivel internacional, ¿no? Todas las transacciones comerciales, el movimiento de mercancía que se hace a través de este pedacito de tierra, que es lo que somos. O sea que evidentemente yo creo que Panamá tiene ciertos factores competitivos, que si hay oportunidades de mejora, definitivamente que siempre las hay. Y aquí quiero hacer énfasis un poco en la parte de la educación, ¿no? El que nosotros como país tengamos la capacidad de seguir reforzando siempre la educación de nuestra juventud, de nuestras personas, desde que entran a un maternal hasta que tengan la capacidad de seguirse mejorando y de seguir adquiriendo conocimientos a todo lo largo de su vida. Y es muy importante no solamente esa capacitación técnica, sino que podamos trabajar en las habilidades blandas de las personas también, que las personas aprendan, todos los panameños tengan la oportunidad de aprender sobre liderazgo, sobre comunicación, sobre trabajo en equipo. Esas van a ser las claves del éxito realmente para el futuro de nuestra juventud en Panamá. Sí, se habla mucho de la educación como el pilar principal para poder hacer el país más competitivo, pero uno como padre de familia ve la situación también, que hay mucho interés en algunos profesores de mejorar la situación, pero hace falta las herramientas. Se habla de tecnología y en las escuelas públicas se carece de tecnología para poder mejorar este Así es. ¿Qué se debe hacer? Mira, lo primero, yo creo que nosotros tenemos que reconocer que dentro del personal educativo panameño hay muchas personas que tienen esa convicción, que les gusta lo que hacen, que les gusta enseñar y que quieren mejorarse. Sabemos, como tú has comentado también, que dentro del entorno o del sistema educativo también hay otras personas que tienen una serie de intereses que muchas veces cuando uno conversa con los entendidos en el tema te dicen, estas personas que tienen intereses en muchos casos son las que impiden el poder realizar esos cambios significativos que nosotros tenemos que realizar en materia educativa. Nosotros tenemos que poder revisar los currículums, tenemos que poder actualizar, tenemos que poder evaluar a los profesores y los maestros. Necesitamos tener garantía que las personas que están educando a nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestro país, son realmente las personas que tienen la mejor capacidad de educarlos. Pero para eso necesita haber mucha interacción y mucho intercambio con estos educadores y saber si realmente ellos como educadores están al día. Paralelamente, que si los currículums están al día, se necesita incorporar mucha tecnología también. Para incorporar tecnología, también hay que capacitar a los educadores, hay que capacitar a los alumnos. Entonces, hay bastante trabajo por hacer en materia educativa y yo creo que, como en muchas cosas en nuestro país, lo importante es que, sobre todo, los que están dentro del sistema, se sienten y digan qué es lo mejor para la educación de nuestros niños en Panamá. Y pensar en los jóvenes, pensar en los estudiantes y ponerlos a ellos como el centro de la educación. Y olvidarse o dejar de lado un poco esos intereses personales, intereses sindicales, magisteriales, y simplemente decir, hay que pensar en los niños, hay que pensar en los jóvenes y hay que pensar en qué es lo mejor para ellos. Y de ahí entonces partir con una reestructuración de nuestro sistema educativo. Ok, muchas gracias por la interesante entrevista que nos ha dado el día de hoy, licenciada. Bueno, amigos, esta ha sido la presidenta de la Cámara de Comercio de Panamá, la licenciada Marcela Galindo de Obarrio, que nos dio un pantallazo de la situación actual y lo que se espera del desarrollo de lo que es la economía en Panamá en general.
Muchas gracias y que pasen buen día.